Es un placer grandísimo estar con ustedes. Saludos de la Iglesia Bautista High Point en Texas, en la ciudad de Austin, el capital. Y saludos de mi esposa Janine y nuestras hijas. Yo nací en Puerto Rico en el 1965 en Río Piedra. Vivíamos en Levittown hasta el 73 y nos mudamos para la Florida. Y terminé el segundo grado en Puerto Rico y ahí se me quedó el español. Así que le voy a decir que es posible que diga algo que no suena bien, pero como buen boricua, yo invento unas palabras. Así que yo creo que me pueden entender suficiente. Vamos a Mateo 5-7. Mateo 5-7. Y el propósito es ir por el Sermón del Monte enteramente, si no coge tiempo. Yo en la iglesia mía esperan que predique por 2 horas, pero Miguel dijo que tengo nada más que 1 hora y media. Así que vamos más rápido que mi experiencia. No, realmente no vamos a estar aquí 1 hora y media. Pero vamos a ver la palabra del Señor. Y yo, como dije, nací en Puerto Rico, nos mudamos para la Florida en el 73. A los 17 años entré en la Fuerza Naval de los Estados Unidos y viví en San Diego, California. Y de ahí fui a diferentes lugares, he vivido en diferentes lugares en los Estados Unidos, pero he visitado a lugares como España, Francia, he ministrado en Rumania, en Panamá, Guatemala, México, Cuba muchas veces. Miguel y yo estamos en Cuba ya unas cuantas semanas anterior y es mi primera vez en la República Dominicana. Es un gran placer estar aquí, pero no importa donde yo he estado, hasta los Estados Unidos, no importa donde yo he estado, yo oigo lo mismo, las mismas quejas de gobierno, las mismas quejas del mundo, las mismas quejas, y la realidad es que todos los seres humanos, no importa qué país están, no importa qué gobierno están debajo de él, que nosotros nos quejamos porque queremos vivir en un lugar debajo de un gobierno justo, con paz, donde no hay maldad, donde no hay enfermedad. Nosotros tenemos ese pensamiento que queremos estar en un lugar mejor que en lo que estamos. Y no importa, cualquier persona en cualquier país, es la misma queja, la misma pasión para ir a un lugar que es mejor que este. Y por esa razón hay muchas personas que se mudan de un país a otro país. Pienso que a lo mejor hay dominicanos que se quieren ir de la República Dominicana a vivir a otros países que creen que son más mejor. Pero imagínense, ¿cómo cambiaría la vida? ¿Cómo cambiaría la vida de un dominicano que decidiera convertirse en un ciudadano, por ejemplo, inglés? Vamos a ver, el lenguaje es diferente, se tiene que aprender un lenguaje total diferente. Tiene primero que aprender a manejar. Y después que se aprenda a manejar, tiene que aprender a manejar en el otro lado de la carretera. Se tiene que aprender una moneda diferente, una economía diferente, una bandera diferente, un gobierno diferente, una comida diferente que me dicen que no sabe como nada en Inglaterra. Es una vida diferente y tiene que ir bajo las reglas y las leyes de ese país para ser ciudadano porque quiere una vida mejor. De la misma manera, el Sermón del Monte se trata de un cambio de ciudadanía. De la misma manera, un cambio de ciudadanía de este mundo terrestrial al reino de los cielos. Y es un cambio de vida que no se entiende si uno no tiene un nuevo corazón. Y el Sermón del Monte se trata
de este cambio de ciudadano de este mundo a ciudadano del reino de los cielos. Los que se han arrepentido han cambiado su ciudadanía del reino de la oscuridad al reino de los cielos. El sermón responde a la pregunta: ¿cómo han de vivir los seguidores de Jesús en el aquí y ahora a la luz de su nueva ciudadanía? El sermón del monte describe cómo lucen los ciudadanos del reino y lo que estos hacen. Así que vamos a hablar acerca del contexto de la ley, la autoridad de la ley y las instrucciones de la ley. Yo pienso que el sermón es la ley o las instrucciones de los ciudadanos del reino de Dios aquí y ahora. Tenemos que vivir aquí y ahora de la manera que vamos a vivir en el reino del Señor. Así que el contexto, la autoridad y la instrucción. Y debajo de la instrucción vamos a dar 6 preguntas. Primero, el contexto de la ley del reino. ¿Cuál es el contexto de la ley? El reino de los cielos ha venido en Jesús. En el curso que tuvimos sobre la doctrina del hombre y del pecado, vimos en Génesis 1 y 26 que nosotros estamos creados a la imagen conforme a la semejanza del Señor. Y eso quiere decir brevemente que estamos creados para reflejar la gloria del Señor y el gobierno del Señor, la vida del Señor en este mundo. Estamos creados como reyes, sacerdotes, siervos, hijos de Dios, reflejar a la gloria del Señor y su gobierno, su soberanía sobre el mundo en la vida de nosotros. Pero nos fijamos en Génesis 3 que Adán falló y lo expulsó el Señor de su presencia. También Israel, como su hijo, estaba para representar a Dios a las naciones como una nación de reyes, una nación de sacerdotes siervos, hijo del Señor. Pero también vemos que Israel falló y el Señor los expulsó de su presencia. Y los profetas nos dicen que venía un hijo verdadero, un hijo fiel, que iba a venir a representar verdaderamente el Señor como rey y sacerdote siervo. La gloria del Señor, el gobierno del Señor, dice Isaías 9, que el gobierno de Él va a ser un gobierno de justicia, un gobierno de paz. Y viene este rey a establecer el reino de Dios en el mundo. Y Mateo nos está enseñando que este rey es Jesús. Comienza con el primer verso en Mateo 1 para decir que es el hijo de Abraham, el hijo de David. Que Jesús viene de la línea real de David como un rey. Y en Mateo 2, en el verso 15, nos dice que es el Hijo de Dios, que Dios lo sacó de Egipto en un éxodo. Y en Mateo 3 vemos que Jesús, como el Israel verdadera, Él repasa los pasos de Israel, se va por el río y el Señor dice: este es mi hijo que yo amo. Y en Mateo 4 vemos que Él repasa los pasos de Israel en el desierto por 40 días. Un día por cada año que estaban ellos en el desierto. Pero Él no falló como Israel. Y en Mateo 5 vemos que este rey, sacerdote, siervo, hijo de Dios, es fiel y es el rey de Dios que va a traer el reino de Dios y va a traer salvación para los creyentes. Este es el contexto del sermón en el monte. Con la llegada del rey, el reino ha amanecido. El rey Jesús llama a todo el mundo a alejarse de todo otro rey o salvador y a buscarle como rey salvador. Y esto es lo que dice Jesús mismo en Mateo 4 y 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y esto cumple la profecía de Isaías que vemos en el versículo 15 y 16, que con la llegada de Jesucristo, el Rey ha amanecido el reino del Señor. ¿Y cómo se ve que el reino del Señor ha llegado? Se ve en las obras del Rey. Andando, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y él llama discípulos fuera del mundo, debajo del reino del Señor. Y también dice que pasando de allí Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y está llamando a otros. Y ellos, dejando al instante la barca y sus padres, lo siguieron. Y entonces vemos que en el 23 dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. ¿Y qué está pasando aquí? Jesús está enseñando que cuando él ha llegado, el reino ha llegado con él. Y ese es un reino donde va a haber paz, donde va a haber justicia, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber maldad, no van a haber demonios en el reino de Dios. Y Jesucristo ha llegado, el Rey ha llegado, el reino ha amanecido en él. Y él está enseñando, él está dando un sabor del reino de Dios. El lugar donde todos queremos ir, que es mejor que todos los países en este mundo juntos. Que el gobierno es mejor de todos los gobiernos de este mundo juntos. Que el Rey es mejor que todos los líderes de este mundo juntos. Nosotros queremos ir a ese lugar, a entrar al reino de Dios, el reino de paz, el reino de justicia, el reino de amor, donde no hay maldad, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte. Y en sus obras Jesús está enseñando, en mí el reino ha llegado. Así que arrepiéntense de los señores que están siguiendo, arrepiéntense de los ídolos que están alabando, arrepiéntense de este mundo y síganme a mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Este es el contexto de la ley del reino, el contexto del sermón del monte. El Rey ha llegado y él ha traído el reino y ahora está proclamando a todos que se arrepienten y que lo sigan a él, que es el Rey verdadero. Y si usted está aquí esta mañana y está alabando los reyes de este mundo y está alabando ídolos que usted ha creado en su corazón, Jesús le dice a usted, arrepiéntense, confesen sus pecados y síganos a Jesucristo. Aquí, ahora mismo, en este momento, puedes confesar tus pecados, puedes alejarte de este mundo y puedes arrodillarte al frente del Rey verdadero. ¿Y cuál es la autoridad de la ley? La autoridad viene del Rey. Aquí vemos que el Sermón del Monte es la enseñanza autoritativa del Rey Jesús acerca de la vida como ciudadanos del reino. En Mateo 5, 1, 2, dice Mateo, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca le enseñaba. Y fíjense también en Mateo 8, al fin del sermón del monte, que diga en Mateo 7, 28, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tenía autoridad y no como sus escribas.
se conocía que Jesús era un hombre que enseñaba con autoridad. Y la autoridad de la ley es que viene de la boca del rey. Y tenemos que entender que cuando el rey habla, él habla verdaderamente. Y en su palabra hay autoridad porque viene de él mismo. Pero también tenemos que entender que no solo las enseñanzas de Jesús en nuestra Biblia, pero toda la palabra de Dios tiene autoridad porque viene del Rey a través del Espíritu Santo. Y no solo cuando Jesús predicaba, pero cuando Pablo predicaba era la palabra de Dios, cuando él estaba bajo del Espíritu Santo y lo leemos en la Biblia. Cuando Pedro está escribiendo en la Biblia, es la voz del Rey, porque él está escribiendo debajo de la inspiración del Espíritu Santo. Y también hoy en día, cuando nos reunimos y abrimos la palabra de Dios, y esta es fielmente predicada, ahí estamos escuchando la voz de nuestro Rey Jesús. Así que la autoridad está no en hombre, no en mí, en la palabra de Él. Por esto es que ahora vamos a ver la instrucción de la ley y vamos a leer mucho del sermón, porque la autoridad está en la palabra. Y vamos a ver la autoridad de la misma palabra, del mismo sermón. Y quiero preguntar 6 preguntas. 6 preguntas de la instrucción de la ley del reino. La primera. ¿A quiénes aprueba Dios como ciudadanos del reino celestial? ¿A quiénes aprueba Dios como ciudadanos del reino celestial? Dice la palabra en el verso 3 de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que entender esa palabra bienaventurados, o se puede traducir bendecidos. ¿Qué quiere decir? Bendecir significa aprobar. El teólogo D.A. Carson dice que bendición significa aprobar. Cuando bendecimos a Dios, estamos aprobando a Dios. Dios es glorioso. Alabamos al Señor en toda su majestad. Te bendecimos tu nombre, Señor. Estamos aprobando a Dios en su carácter y en su naturaleza. Pero también Dios bendice, y Él bendice a aquellos a quienes Él aprueba. Aquí Dios bendice a aquellos a quienes Él aprueba con un reino celestial. No una utopía terrenal. Y dice aquí en el verso 3, la bendición es el reino de los cielos. Lo vemos en el verso 10 también. La bendición es el reino de los cielos. Y desde el 3 hasta el 10, la bendición son diferentes maneras de ver las bendiciones del reino de los cielos. Y estas son las personas que Él bendice y Él aprueba para el reino celestial. ¿A quiénes aprueba Dios como ciudadanos del reino? Dice primero en el verso 3, a los pobres en espíritu. Los que vienen a Dios y dicen, Señor, yo no tengo nada para ofrecerte. Yo no tengo nada. No hay nada en mi personaje, no hay nada en mi carácter, no hay nada en mis obras que te puedo ofrecer para que me pudieras aceptar. Yo vengo pobre. Yo necesito que tú me des todo. En el verso 4 nos dice que el bendecido es la persona que llora o la persona que es triste. Y realmente el pensamiento aquí es la persona que ve su vida, que conoce que es pobre y ve sus pecados. Y se pone triste por sus mismos pecados. Y se pone triste por el pecado del pueblo que él puede ver. El bendecido es el humilde. Cuando uno conoce que es pobre y cuando uno ve sus pecados, no hay orgullo, ¿verdad? Uno se pone humilde. También los bendecidos son los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando uno ve su lugar en la pobreza, su pecado, y se pone humilde y entiende que necesita todo del Señor. Él tiene hambre y sed para justicia del Señor. El bendecido es
el misericordioso, cuando uno entiende que el Señor requiere justicia y mi vida requiere la ira del Señor, y en vez de la ira nos ha enseñado misericordia, entonces nosotros vamos a ser misericordiosos. Él bendice los de limpio corazón. Y aquí realmente vemos el problema. El problema es que ninguno de nosotros venimos con limpio corazón. Ninguno de nosotros. Pero esos son los que Él bendice. Y el Evangelio del reino del Señor nos dice que hay uno nada más que tenía corazón limpio. Y Él vino del cielo a este mundo. Y Él vivió una vida perfecta. Y Él fue a la cruz y murió por los pecadores. Y vemos que ahora por Él podemos entrar a la presencia de Dios. Y a través de Él nos dice Ezequiel que los que tienen fe en Cristo tenemos un corazón nuevo. Tenemos el Espíritu de Dios. Y Él nos causa obedecer sus mandamientos. Así que vemos aquí que Él bendice los que tienen limpio corazón, pero la buena noticia es que Él es que nos limpia los corazones de nosotros. Él nos saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne ahí. Y Él limpia nuestros corazones y Él mismo hace todo lo que Él requiere. Bendecidos son los que procuran la paz. Nosotros somos personas de paz y reflejamos la paz del reino en este mundo. Esto no quiere decir nada más que somos personas de paz y no hay mucho que nos enoja. Esto quiere decir que nosotros vivimos una vida que estamos buscando la paz. Cuando hay conflicto dentro de nuestros familiares, nosotros estamos buscando la paz, tratando de traer la paz a esa situación. Cuando nosotros vemos conflictos nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, nosotros buscamos la paz. Estamos tratando de traer la paz en esta situación. Pero hay una paz más importante que todas, y es la paz dentro de Dios y el ser humano que es nacido enemigo de Dios. Y en esto nosotros tenemos que buscar la paz con el mensaje de reconciliación del Evangelio de Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros buscamos la paz con el Evangelio. Nosotros tenemos que proclamar la paz dentro de Dios y ser humano por el Evangelio y llamar a los enemigos de Dios que se arrepientan y que sigan a Jesucristo para que pudieran tener paz con Dios. Y esto es el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Aquí vemos las normas del reino del Señor, el carácter de las personas. Nosotros debemos de reflejar este carácter como ciudadanos del reino del Señor. Y si nosotros vivimos estas vidas, nos van a perseguir el mundo. Porque vamos a ser tan diferentes que ellos nos van a perseguir. Y el verso 10 nos dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Este es el carácter de los ciudadanos. Estos son quienes Él aprueba como ciudadanos del reino celestial. Y nos tenemos que preguntar, ¿yo reflejo este carácter? Yo soy una persona que entiendo que no tengo nada para ofrecer al Señor. Yo soy una persona que cuando veo mi mismo pecado me pongo triste. Yo soy una persona que soy humilde. Yo soy misericordioso. Yo tengo sed y hambre para la justicia del Señor. Yo soy una persona que reflejo el carácter de Dios. ¿Bendecería Él tu ciudadanía en el reino celestial? Desde ya podemos ver que tan diferentes son los ciudadanos del reino de los cielos de aquellos de este mundo.
como viviendo la vida de nosotros, debemos de ser tan diferentes que el pueblo nos mira a nosotros y dicen, ¿qué diferentes son ellos? ¿Qué diferentes son ellos? ¿Y por qué son tan diferentes? Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo serán recibidos los ciudadanos del reino de los cielos por los ciudadanos de este reino terrenal? ¿Cómo nos van a recibir si somos tan diferentes, viviendo esta vida diferente, este carácter del Señor, del Rey de nosotros? ¿Cómo nos van a recibir? Realmente vemos que seremos rechazados y algunos perseguidos. Esto es lo que dice Mateo en el verso 11 y 12, en capítulo 5. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Esto quiere decir que si vivimos vidas de cristianos, hay personas que van a decir mentiras de ti. Hay personas que los van a insultar a ustedes. Hay personas que los van a perseguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a responder? Dice el Señor, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. La respuesta de nosotros es felicidad, es gozo. ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestra herencia. Porque nosotros somos de otro lugar mejor, de un lugar de paz, de un lugar de justicia, de un lugar donde el Rey de nosotros es el Creador soberano del mundo. Y también, si nos persiguen, estamos en una compañía muy bonita. Los que vinieron antes de nosotros y los que persiguieron, los profetas y los otros hermanos y hermanas que fueron perseguidos también. Así que estamos en una compañía muy, muy buena. Pero esa no es la única respuesta del mundo. También podemos ver que debemos ser testigos en este mundo para que otros postren sus rodillas ante Jesús. Algunos nos van a rechazar, pero otros nos van a escuchar. Y esto es lo que dice Mateo en Mateo 5, 13 y 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Aquí lo que podemos ver es que una tentación de nosotros es cuando el mundo viene contra nosotros. Es posible que vamos a tener temor. Y Jesús nos recuerda que somos sal, la sal de la tierra. ¿Cómo se usaba sal antes? Antes se usaba la sal como preservador y como sazón para el sabor. Los cristianos, los ciudadanos del reino del Señor, nosotros somos la sal de la tierra y funcionamos algunas veces como preservadores en este mundo de maldad, lleno de maldad. Si yo estoy trabajando en la oficina, y en la oficina hay otros hombres que siempre tienen chistes malos y están hablando malo de su esposa y de sus hijos y cosas así, y tú estás viviendo el carácter del reino ahí en esa oficina. Y tú empiezas a hablar de lo bueno de su esposa y de lo bueno de tus hijos. Y tú estás viviendo de un típico de carácter, que eres humilde, y ellos empiezan a notar tu vida. Es posible que cuando tú vengas y empiezan a dar los chistes malos, ellos vienen y dicen, ahí viene Juan, vamos a caernos. Ahí está funcionando como un preservador por un momento. No está salvando a nadie, pero está funcionando como un preservador de maldad por un tiempo. Imagínense qué influencia pudiéramos tener si estamos viviendo el carácter como sal en el mundo. También sal es como un sazón. Estamos dando sabor al mundo.
sabor al mundo, como estamos viviendo en el carácter de Jesucristo en este mundo, estamos dando algún sabor. Es posible que en los Estados Unidos, por lo menos en Hollywood, hacen muchas películas malas. Y hay muchos cristianos que dicen, mira, yo no voy a meter en esa carrera. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si hay actores cristianos? Y hay abogados cristianos en el mundo, y hay médicos cristianos, y si hay personas cristianas trabajando en diferentes lugares como sazón en el mundo y empiezan a sazonar sus carreras. Dice Jesús que no podemos dejar de ser sal. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Está diciendo Jesús, si nosotros vivimos esta vida, entendiendo nuestra pobreza, triste por nuestros pecados, humilde, con hambre y sed para la justicia, vamos a brillar. No se puede esconder la vida del reino. Así que brille a la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Sí, algunos nos van a rechazar, otros van a ver nuestras vidas, pero fíjense, ven nuestras vidas, pero sin el Evangelio proclamado no hay salvación. Así que tenemos que ser sal y luz, pero tenemos que hablar el Evangelio de Jesucristo. Y es posible que algunos van a venir a conocer nuestro Rey por nuestras vidas y nuestra proclamación. Debemos ser diferentes al mundo, testificando de la gloria de nuestro Rey y del gozo de su reino. Pienso que en este día, esta mañana, al terminar del tercer culto, van a haber como casi 2,000 personas en esta iglesia esta mañana. 2,000 personas. Imagínense si nada más estas 2,000 personas salen de aquí hoy y empiezan a manejar como Cristo en la calle. ¿Qué diferencia aquí en la ciudad? Imagínense qué diferencia. Eso es lo que estoy diciendo, que por nada más que por vivir la vida de nosotros, debe de haber una diferencia en el mundo, que dicen, pero ¿por qué esa persona paró en la luz roja? ¿Por qué esa persona ama a su esposa? ¿Por qué esa esposa habla también de su marido? Debe de haber una diferencia de entre los cristianos. Por lo menos en los Estados Unidos, yo propongo que la desilusión de muchos con la iglesia se encuentra aquí mismo. Que dicen, ¿por qué yo voy a seguir a Cristo? Porque esos cristianos no son diferentes que mí. Hacen las mismas cosas que yo hago. Hacen las mismas cosas que mis amigos hacen. Si no hay diferencia, hemos perdido el sazón y el preservador. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de rectitud distingue a los ciudadanos del reino de los cielos? ¿Qué tipo de rectitud? Aquí vemos que en el 17 a 19 de capítulo 5, que obedecemos el estándar de Dios, la ley de Dios, no la del hombre o la nuestra. Y dice aquí Mateo en el 17 del capítulo 5, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la tierra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Así que nosotros estamos debajo de la ley de Dios, no la ley del mundo. Somos siervos de nuestro Rey.
el Señor. Nuestra rectitud no es simplemente una conformidad externa. Fíjense el verso 20. Dice Jesús, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a los de los escribas y fariseos, no estarán en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos obedecían la ley, pero no obedecían del corazón. Y esto es lo que empezamos a ver aquí cuando Jesús empieza a hablar de las diferentes leyes que ellos tenían y obedecían. Fíjense cómo Jesús pone la luz a la rectitud hipócrita de los escribas y fariseos y nos ayuda a entender la rectitud que viene de un corazón puro, de un corazón nuevo. Dice en el verso 21, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Los escribas y fariseos decían, yo no he matado a nadie, yo nunca he matado a nadie. Y Jesús dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno del fuego. Los fariseos decían, yo no he matado a nadie. Pero Jesús dice, ¿estás enojado con alguien? ¿Estás enojado con alguien? ¿Por qué? Porque Él sabe que el homicidio no empieza cuando uno coge una pistola. El homicidio no empieza cuando uno coge un cuchillo. El homicidio empieza en el corazón. Cuando uno está enojado con una persona y está enojado y se queda enojado y ahí se crece el odio y ahí empieza a odiar a una persona y empieza a planificar cómo voy a matar a esta persona. ¿Y saben ustedes que hay diferentes formas de matar a una persona? Hay habilidad a matar a una persona por empezar a decir mentiras de una persona, hablar malo de una persona, hablar malo y dañar su reputación. Podemos matar a una persona con palabras. Y Jesús dice, los ciudadanos de mi reino son personas que en su corazón no odian y no se enojan. Son personas que con urgencia arreglan conflictos. Verso 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús sabe que el homicidio empieza en nuestro corazón cuando estamos enojados. Así que Jesús dice, urgentemente, rápidamente, cuando estás enojado con una persona, vete y arréglalo ahora mismo. Si tú ves una persona que está enojado con ti, para lo que estás haciendo y búscalo y pregúntale, mire hermano, no sé lo que pasa, yo estoy bien contigo en mi corazón, pero me siento que no estamos bien en nuestra relación. ¿Qué ha pasado? Yo te he hecho algo. Por favor, perdóname, ayúdame a entender lo que yo he hecho, porque somos hermanos y tenemos que reflejar el amor de Dios como hermanos y hermanas en este mundo, porque somos diferentes. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Pero es posible que están aquí, ustedes dicen, yo no he matado a nadie y yo no odio a nadie, yo no estoy enojado con nadie. Jesús le dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y tú dices, yo tampoco, yo nunca he cometido adulterio. Pero yo les digo, dice Jesús, que todo el que mire a una mujer
para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús sabe que el problema es un problema de corazón, no es un problema de acción, es un problema del corazón. La acción empieza en el corazón. Y entiendan cómo Jesús dice, tenemos que atacar la tentación y el pecado con urgencia y seriamente. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Ahora, esto no es literalmente que tenemos que arrancar los ojos, porque realmente si eso es lo que tenemos que hacer, todos seríamos ciegos. Pero es que las imágenes están en nuestras mentes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Arrancar las mentes? El propósito es que tenemos que estar serios en atacar el pecado. Y muchas veces somos vagos en atacar el pecado y en atacar la tentación. Arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo vaya al infierno. Y a lo mejor dices, yo no he matado, yo no odio, no estoy enojado, yo no he cometido adulterio, yo no miro a mujeres, yo camino así en la playa. Y Jesús dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Ahora, Jesús de nuevo en el Mateo 19 explica con más detalles a matrimonio y divorcio, y hay mucho que se puede decir, pero esto es como yo quiero aplicar esta mañana. Lo que está diciendo Jesús es que nuestros matrimonios, como ciudadanos del reino de los cielos, tienen que ser diferentes que los matrimonios de este mundo. Nosotros tenemos esposos que amar nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, con un amor de siervo, un amor de sacrificio. Y las esposas tienen que seguir el liderazgo de sus maridos. Y tenemos que vivir nuestras vidas reflejando el amor de Cristo para su iglesia y la iglesia para su Señor. Y tenemos que ser diferentes. ¿De qué maneras hablamos unos a otros, esposos y esposas? ¿De qué manera honramos unos a otros? ¿De qué manera enseñamos al mundo el matrimonio de Jesucristo con su iglesia? ¿De qué manera enseñamos a nuestros niños en nuestra casa lo que es Jesús amar a su iglesia y su iglesia amar a Jesús y a seguirlo? Y para ustedes que no son casados, ustedes están reflejando la paciencia del Señor, esperando que el Señor le traiga a usted una pareja y esperando en puridad. Esperando en puridad, con paciencia al Señor. Tenemos que ser diferentes del mundo acerca del matrimonio. También han oído que dijo los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Nosotros tenemos que vivir y hablar de una manera con integridad. Honestamente, lo que está diciendo de Jesús es que había unas personas que si querían ser serios decían, yo juro por el templo, o yo juro por el trono de Dios, yo juro por esto, yo juro por mi cabeza. Y nosotros hacemos cosas iguales, ¿verdad? Los jóvenes en los Estados Unidos hablan así, dicen, mira, yo quiero decir esto,
No, verdaderamente, seguro. ¿Y por qué tenemos que hacer así? Porque estamos tan acostumbrados a hablar de manera que no es verdad. Y cuando estamos hablando y queremos comunicar que es verdad, decimos, mira, esto es la cosa. No, seguro. No, verdad. No, sí, así es. ¿Por qué no hablamos de la manera que decimos algo? Entonces dicen, ok, ese es Juan, y Juan es una persona de su palabra. Esto me lo ha enseñado mi esposa. Cuando mis hijas venían al principio del día, decían, papi, vamos a correr la bicicleta. Y yo le digo, ok, vamos a correr la bicicleta, pero ahora no, vamos a después. Entonces después vienen, ok, papi, vamos a correr la bicicleta. Sí, vamos a correr la bicicleta, pero ahora no, estoy ocupado, después. Entonces viene al fin del día, papi, pero me prometiste que íbamos a correr la bicicleta. Yo sé, pero es que estaba muy cansado. Y si uno sigue haciendo eso día por día con los hijos, ¿qué van a hacer los hijos? Mira, ese es papi, le puedes preguntar, pero no va a hacer nada. O si papi te promete algo, no te animes mucho, ¿verdad? Deje que nuestro sí es sí y nuestro no es no, que somos personas de integridad. Estamos en un mundo ahora que se requiere contratos porque nadie tiene confianza en otra persona. Si vamos a hacer un negocio, tenemos que buscar un abogado porque nadie tiene confianza en la otra persona. Había un día cuando una persona decía, quiero venderte esto, y ahí en los Estados Unidos, hacían así, ya estaba. En el Antiguo Testamento yo estaba leyendo el libro de Ruth unos cuantos días y fueron ahí al frente de la ciudad y ahí él se sacó la chancleta, le dio la chancleta y ya estaba todo, al frente de testigos. No había abogado ninguno, pero nosotros necesitamos abogado, ¿verdad? Pero no cristianos, debemos de ser personas de nuestras palabras. Ustedes han oído que dijo, ojo por ojo o diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee perdite prestado, no le vuelvas la espalda. Ahora, yo sé que necesitamos justicia en este mundo. Y esto no está hablando que no podemos buscar justicia. Esto está hablando de la gana de nosotros. Si alguien hace una cosa a nosotros queremos hacer una cosa para atrás. Si yo estoy manejando y alguien se mete enfrente de mí, en la próxima luz, yo voy alrededor y me voy a poner al frente de él. Así es la cosa, ¿no? Y si alguien me hace una cosa a mí, yo quiero hacer la otra cosa ahí. Fíjense, tenemos que tener confianza que Dios es el juez. Y al fin Él va a arreglar todo. Y vamos a ver justicia verdaderamente. Así que tenemos que quitarnos la gana de vengeance, vengaños. Ok. Sí, tenemos que quitar esa gana. Tenemos que quitar esa gana y a tener confianza en el Señor, que Él es el juez bien y último. Ustedes han oído que dijo, amarás tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y aquí tenemos un problema, ¿verdad? Yo no soy perfecto. ¿Usted es perfecto? No. Y aquí están las buenas noticias del Evangelio. Nosotros no somos perfectos, pero el Señor de nosotros ha mandado uno perfecto.
Y Él vivió una vida perfecta. Y Él obedeció perfectamente. Y entonces Él fue a la cruz y murió por la paga de nuestros pecados. Y el Evangelio del Reino nos dice, a los que se arrepienten de este mundo y de sus ídolos, Él nos recibe como sus hijos. Y la vida perfecta de Jesús cuenta por la vida de nosotros. Y la perfecta muerte para los pecados de Él cuenta para nosotros. Así que somos perfectos como nuestro Padre a través de Jesucristo. Aquí podemos ver las leyes, la instrucción del reino. ¿Qué tipo? Cuarta pregunta. ¿Qué tipo? Y vamos más rápido. ¿Qué tipo de religión distingue a los ciudadanos del reino celestial? Los religiosos practican una religión hipócrita, pero nuestra religión debe de ser pura, sin mancha, sincera y que brota, una vez más, de un nuevo corazón. Y esto es lo que vemos en Mateo 6. Dice Jesús, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y está hablando aquí en el verso 2 a 4 a través de ayunar. No vamos a ayunar para que otros nos pudieran, dar ofrendas, para que otros pudieran vernos dando ofrenda. Y la oración, no vamos a orar de manera para que otros nos pudieran ver orando, para darnos alabanza a nosotros, a honrarnos a nosotros. Y Jesús nos enseña cómo orar. Y también el ayuno. No vamos a ayunar de tal manera que ellos pudieran ver, mira, Juan está ayunando, pobrecito, se ve tan cansado, se ve agotado, por favor, dale un pan o agua o algo. O, ¿qué espiritual es? Mira, él ha ayunado ya por 40 días. Tenemos que hacer todo para nuestro Señor y para su gloria, no para la gloria de nosotros. Y esto nos enseña Jesús en nuestra religión. Pero la quinta pregunta es esta. ¿Dónde buscamos los ciudadanos del reino nuestra provisión y cuidado? ¿Dónde buscamos nuestra provisión y cuidado? El mundo lo busca en el dinero, en el poder, en la fama, en las posesiones. Pero nosotros debemos ir a nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que estar dependiente en Él. Y dice aquí en el verso 19 del capítulo 6, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús está interesado en tu corazón, no en tu dinero, no en tus posesiones, en tu corazón. Pero nosotros acumulamos tesoros en el cielo cuando entendimos que todo es del Señor, todo lo que tenemos es el del Señor, y Él nos da cosas y dinero y dones para el reino. Rápidamente, estaba con Miguel en Cuba unas cuantas semanas anterior, y la iglesia me dio unos miles como, no puedo contar, como $15,000 americanos para llevar a Cuba. Y tenía que llevar como 2,000 y pico a un seminario, 2,000 y pico a una iglesia. El amigo de nosotros, Alpino, me dio un dinero a entregarle a una iglesia de ellos allá en Cuba. Y trajimos como $8,000 para conferencia de pastores allá. Y tenía todos esos miles de dólares americanos que me dio la iglesia para dar a lugares particulares, para ministerios particulares. Ahora, ¿qué pasaría si yo cojo esos $5,000, llego a Cuba y voy a Varadero y digo, mira, qué buena fiesta puedo tener en la playa con $15,000?
realmente nosotros muchas veces hacemos lo mismo con lo que nos da el Señor para distribuir para su reino. Cogemos todo lo que Él nos da para nosotros y decimos, mira qué buen gozo podemos tener en la playa. En vez de acumular tesoros en el cielo. Tenemos que entender, todo lo que tenemos es del Señor. Y tenemos que seguirlo a Él. Y depender en Él. En el 31 dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de la mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Así que tenemos que vivir de una manera diferente, buscando los ciudadanos del reino, su provisión y cuidado en el Señor nuestro. Y la última pregunta, y estamos terminando. ¿Cómo preservaremos como ciudadanos en el reino de los cielos? ¿Cómo preservaremos como ciudadanos del reino de los cielos aquí en este mundo por ahora? No debemos ser prontos para juzgar, pero sí debemos saber discernir. Y esto es lo que nos dice Mateo en capítulo 7, 1 a 6. Debemos ser devotos a la oración. Y fíjense, hermano, en el capítulo 7, versículo 7, dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y les abrirá. Fíjense lo que está pasando aquí. Dice, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Fíjense, hermanos, ¿quiénes son el que el Señor bendice y acepta para ser ciudadanos de su reino? Él dice que tienen que ser pobres en espíritu. Tienen que llorar sobre sus pecados. Tienen que ser humildes. Tienen que tener sed y hambre. Tienen que ser perfectos. Pero fíjense, todo lo que requiere el Rey de nosotros, Él nos da. Todo lo que Él requiere, Él nos da. Él nos ha dado el Rey perfecto que ha vivido la vida por nosotros y ha muerto la muerte por nosotros. Y Él dice, síguelo a Él. Y si tú te arrepientes de este mundo y te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, la vida perfecta de Él es tu vida y la muerte de Él es tu muerte. ¿Y qué es lo que necesitas para esta vida y para la piedad? ¿Qué es lo que necesitas? Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Tenemos un Padre bueno en los cielos y todo lo que necesitamos para esta vida, Él nos da. Él nos da para nosotros. Así que recuérdense, hay sola una puerta para entrar al reino del Señor. Hay una sola puerta nada más. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que le hallan. No seas engañados por aquellos que dicen que hay otras formas de entrar. No se engañen, hay muchas voces en el mundo y dicen que hay diferentes maneras de entrar al reino del Señor, pero no los escuchen. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?
así. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No te engañes tampoco pensando que tú has entrado por tus buenas obras. No piensen que yo soy buena persona, yo soy miembro de la iglesia, yo doy mucho dinero para el ministerio. No piensen que por tus obras has entrado al reino del Señor. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entramos nada más por la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Por fe en Cristo, el Evangelio del reino del Señor es la llave de la entrada al reino. Así que hay dos respuestas esta mañana. Hay dos respuestas. Primero, se puede obedecer Jesús en su sermón. Se puede obedecer. Se puede escuchar a Jesús y construir su vida en el fundamento de su enseñanza autoritativa. Arrepiéntate porque el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Usted ha fundado su vida sobre la roca de Jesucristo o sobre la arena de este mundo? La otra respuesta es rechazar el reinado de Jesús y construir su vida en la arena de este mundo. Dice Jesús, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Hay dos clases de personas. Los ciudadanos de este mundo que están fundando sus vidas en la arena de este mundo, o los ciudadanos del cielo que están fundando su vida en la roca de Jesucristo. Y si estamos viviendo y fundando nuestra vida encima de la roca de Jesucristo, hermanos y hermanas, vamos a ser diferentes. Vamos a ser diferentes de este mundo. Y el mundo nos va a mirar y decir, son diferentes. Algunos nos van a rechazar y a perseguir, pero algunos nos van a escuchar y a creer. ¿Bajo qué fundamento estás construyendo tu vida? Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.